Hoy, de la mano del doctor Isabelino Siede, nos enfocamos en la enseñanza de las ciencias sociales. Nos acompañan Isabelino, por supuesto, muchas gracias Isabelino por aceptar nuestra invitación, y compañeros de la Junta Ejecutiva de UPC. Ahora sí, le paso el micrófono a Cookie, a nuestra secretaria de Educación, que nos quiere saludar. Cookie. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes, Isabelino. Qué lindo tenerte otra vez con nosotros. Nosotros estamos desde la Secretaría de Educación de UPC haciendo muchos esfuerzos para poder convocar a los compañeros y compañeras rurales en este programa de capacitación. Programa que venimos sosteniendo de hace más de 30 años y que no solamente tiene los cursos o los trayectos de formación o jornadas, sino también nuestros congresos, que son los que todos los años, en el mes de noviembre, vos, Isabelino, has estado varias veces acompañándonos en ese congreso de docentes rurales que realizábamos en Los Cocos cuando era presencial, y vamos a volver a realizar en forma presencial también. Y cuando trabajamos la enseñanza en la escuela rural, consideramos que trabajar en el multigrado como una experiencia que a veces es desafiante, pero la vemos como una oportunidad. Se le cortó a Cookie. Bueno, cosas que pasan. Importantísimo poder seguir. ¿Estoy conectada? ¿Sigo? Sí, se te cortó en un ratito, pero... Sí, se cortó en un minutito. Bueno, nos parece importantísimo poder convocar este espacio para que compañeras y compañeros rurales de toda la provincia participen de esta propuesta de formación y de capacitación, donde no solamente les brindamos una experiencia al lado de disertantes como vos, Isabelino, como estuvo Mirta Castedo, como estuvo Mónica Escobar, que bueno, fueron socializando esa investigación que hicieron en escuelas rurales, y en este programa, en este trayecto de formación, nuestros docentes rurales también van contando su experiencia y también van intercambiando saberes con todo lo maravilloso que ellos están haciendo en cada una de sus escuelas. No hay muchas propuestas de formación en cuanto a la ruralidad. Nosotros somos un sindicato que uno de sus objetivos más claros y más políticos y pedagógicos ha sido estar acompañando el trabajo de enseñar en la ruralidad. Por eso nos parece importantísimo seguir sosteniendo este espacio y la convocatoria que tenemos, porque verdaderamente poder trabajar al lado de nuestras compañeras y compañeros rurales es un esfuerzo muy militante, porque ellos han hecho esfuerzos muy denodados y lo siguen haciendo, tanto en la pandemia, porque nosotros lo hemos vivido y lo hemos compartido con ellos, lo que han vivido durante esta etapa, y ahora con una escuela que tiene otro tipo de organización, que implica otro desafío, que implica otro compromiso, otras estrategias pedagógicas para poder estar y habitar la escuela de hoy. Así que bueno, gracias a todos los compañeros y compañeras que hoy nos están acompañando, gracias Isabelino, y a todos los compañeros de Junta que hoy están con nosotros. Lo hacemos por Zoom porque la idea es que sea intimista, que podamos dialogar entre todos y que volvamos a recuperar eso de levantar la mano y poder hablar. Eso es lo que le vamos a pedir, que cuando surjan las preguntas, cuando podamos establecer el conversatorio, que podamos realizar ese diálogo, ¿no? Que no nos dejemos, bueno, no me animé. Lo pueden hacer a través del chat o lo hacen levantando la mano, pero en realidad por eso lo hacemos a través de un Zoom, para que nos miremos, nos veamos, nos escuchemos, y eso es verdaderamente el sentido de
de este Ateneo. Así que bueno, gracias y le doy la palabra a Diana. No, está Juan, sería... Sí, acá se incorpora Juan o está Zuli, cualquiera de nuestros dos compañeros, secretario general o secretaria adjunta, que quieran decirnos alguna palabra antes de comenzar. Él es Zuli. Bueno, hola compañeras, compañeros, bueno, realmente es un gusto tenerlo a Isabelino, que hace tantos años que nos acompaña, no solo en rurales, sino en todas las capacitaciones que hemos hecho y por toda la provincia nos ha acompañado, ¿no? Así que bueno, realmente es un gusto siempre escucharlo, y esta propuesta de capacitación para rurales es sumamente importante por el trabajo y la investigación que tiene hecha, ¿no? Así que me parece, además, como bien decía Cookie, es una apuesta que tiene el sindicato con la formación para docentes de escuelas rurales, que tenemos una larga trayectoria y que seguimos sosteniéndola, a pesar de cuando fue la pandemia lo hicimos en la virtualidad, y bueno, este año volveremos a la presencialidad, pero además es seguir acompañándolos a todas las compañeras y compañeros docentes rurales, bueno, en un trabajo que fue muy duro para ellos en la pandemia, y seguir sosteniendo bueno, nuestro apoyo, acompañarlos en su tarea de enseñar, que bueno, hoy la escuela post pandemia tiene muchísimos desafíos, ¿no? Y creo que porque tenemos una escuela nueva, la escuela no es la misma que tuvimos antes de la pandemia, y a ese desafío estamos llamados todos los docentes en general, ¿no? Así que, bueno, acompañarlo siempre, y que esté Isabelino en este momento en una de las partes de la formación de rurales, bueno, parece sumamente importante por su experiencia. Así que, bueno, un gusto que estés, Isabelino, y que para los compañeros y compañeras que disfrutemos y bueno, que podamos, como bien decía Cookie, también circular la palabra, escucharnos, que nos hace mucha falta escucharnos, y así poder, bueno, crear consenso, o quizás nos queden preguntas, y está bueno que nos preguntemos, ¿no? Siempre es bueno que nos preguntemos y que nos vayamos con muchas preguntas, porque nos obligan a reflexionar y a seguir pensando y esperando otros encuentros porque si algo nos demostró la pandemia, es que la presencialidad es irreemplazable, no solo para los chicos, sino para los docentes, porque necesitamos ese trabajo colectivo, ese trabajo con el otro, ese escucharnos, ese reflexionar juntos. Así que me parece que este es un espacio sumamente importante para eso. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Zuli. Diana va a hacer la presentación del profesor. Bueno, ¿me escuchan bien allí? Perfecto, Diana. Bueno, Isabelino, gracias por aceptar nuestra invitación. Isabelino Siede es doctor en Ciencias de la Educación y también licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, y fundamentalmente es profesor para la enseñanza primaria. Se desempeña actualmente como docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Sus libros más recientes son En busca del aula perdida, editado en 2021, Enseñar en la diversidad, una investigación en escuelas plurigrados primaria, junto a Mirta Castedo y Claudia Broidman, que es el libro que tienen a disposición los compañeros que están haciendo el curso en el aula virtual. Ciencias sociales en el aula de primaria, alternativas y oportunidades, hacia una didáctica de la educación ciudadana, entre familias y escuelas, alternativas de una relación compleja, peripecias de los derechos humanos en el currículum escolar de la Argentina, innumerables artículos ha escrito, y fundamentalmente me atrevo a decir que Isabelino es un amigo de UPC, es un compañero, como ya lo han dicho todos, siempre dispuesto a trabajar con nosotros,
y poniendo a disposición su estudio, pero sobre todo su corazón. Así que muchas gracias, Isabelino. A trabajar entonces. Bueno, muchas gracias. Les agradezco enormemente la invitación y retomo algo de esto de lo que decía Diana recién. La verdad que yo valoro enormemente el trabajo de UPC. Yo sé que cuando uno está ahí frente al sindicato siempre encuentra contradicciones, quejas, cosas que no son como uno querría, pasan en todos lados. Pero la verdad que el trabajo que viene haciendo UPC con docentes rurales desde hace tantos años, yo no lo he visto en ningún otro lugar del país. Sí lo he visto en otros lugares de América Latina, pero el peso que le ha dado UPC al trabajo con rurales es enorme. Me acuerdo de cuando me lo explicaba por primera vez hace 20 años Carmen de Breda, cuando me invitó por primera vez al Congreso de Rurales, y creo que es valiosísimo. Y también creo que, retomo también algo de lo que decía Zulema recién, estamos viviendo un tiempo de pospandemia. No es que hay un momento justo donde decimos acá la pandemia terminó y empieza la pospandemia, pero digamos, desde que empezó la pandemia estamos atravesando la experiencia de una escuela a partir de la pandemia. Y una de las cuestiones que nos están atravesando ahora es que pareciera que la pandemia no ha sucedido, pareciera que vamos escondiendo debajo de la alfombra los efectos de la pandemia, y yo creo que tenemos que tomar conciencia de que estamos atravesados por eso. Y no estamos atravesados del mismo modo que cualquier otro lugar del mundo. Estamos atravesados en un contexto de enorme desigualdad social, en un contexto de una Argentina empobrecida y una sociedad empobrecida. Entonces creo que los efectos son mucho más duros porque estamos no solo enfrentando la coyuntura, sino una situación estructural muy alarmante. Nos metemos, tanto Mirta Castedo como Mónica Escobar o yo, a hablar de educación en escuelas rurales a partir de una investigación que nos llevó 6 años en la zona rural de Chascomús, pero también me parece importante plantear algunas advertencias. Primero, no hay una ruralidad, hay muchas ruralidades, porque el campo no es un territorio homogéneo. Ni todos los que participan de la sociedad rural están en la misma situación, ni todos los paisajes rurales son semejantes. Hay un montón de matices diferentes, entonces cuando uno habla de ruralidad hay que hablar de múltiples facetas y múltiples modalidades de la ruralidad. Pongo ahí al inicio de la presentación una imagen de Antonio Berni, de un cuadro que él pintó sobre una escuelita rural, que es una escuelita rural de hace unas cuantas décadas. Pero digo, bueno, es una ruralidad posible. Hoy tenemos otro contexto de las ruralidades, y nuestro trabajo en particular se centró en escuelas primarias plurigrado. El plurigrado a veces se identifica con lo rural, pero no es pertinente, porque también hay muchas propuestas de formación en escuelas rurales que no son plurigrado, y hay algunos plurigrados que no son en zonas rurales. Ahí en Córdoba, por ejemplo, recuerdo en Las Varillas que hay una experiencia en ese sentido. Bueno, pongo, si les parece, la presentación, así voy sosteniendo el ritmo de la presentación, y luego iniciamos un diálogo, un intercambio, donde a mí me parece muy importante también, como decía Zulema y Aurora recién, escuchar qué están planteando como preocupaciones, como intereses, como experiencias en distintas zonas rurales. Vamos a ver cómo puedo compartir la pantalla. Mientras el profesor comparte la pantalla, les comunico que no hace falta que pongan su apellido, su nombre y su DNI en el chat. El chat lo vamos a usar para la conversación, y posteriormente vamos al cierre, vamos a compartir una planilla para la asistencia de los compañeros y compañeras que están realizando el curso. ¿Sí? Bien. Adelante, ya te vemos. ¿Ahí se ve bien, Jacqueline? Sí, Sí, bien. perfecto. Bueno, ese es el cuadro que les contaba de Berni. Es una ruralidad un poquito vieja, vieron los varones de un lado, las chicas del otro, todos sentaditos prolijamente frente al banco, y una ventana que daba al fondo. Hay escuelas rurales muy diferentes a esta en la actualidad, pero me gustaría, en esta diversidad de las ruralidades, pensar qué significa enseñar ciencias sociales, cuáles son algunas de las prácticas ordinarias en la enseñanza de ciencias sociales y qué cosas deberíamos modificar. Por eso planteaba qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar ciencias sociales en escuelas rurales. Arranco con el para qué. En principio,
porque si uno se pregunta por el para qué, pareciera que está hablando de algo ajeno a la tarea cotidiana. Dice, bueno, no tiene mucho que ver con lo que hago todos los días. Sin embargo, yo creo que uno de los problemas didácticos que tenemos cotidianamente en las escuelas es que no tenemos claro para qué estamos enseñando lo que enseñamos. Y esa confusión acerca del para qué implica a veces no saber cómo y cuándo intervenir didácticamente para poder orientar el diálogo o lo que estamos haciendo. En muchas áreas de enseñanza hay un propósito básico que es el propósito cognitivo, que es lo que uno lo puede reconocer en ciencias naturales, en matemática. ¿Para qué aprendemos matemática? Para saber matemática. ¿Para qué aprendemos ciencias naturales? Para aproximarnos a lo que producen las ciencias naturales. Digamos que esos son los propósitos de corte cognitivo, y Carretero y Krieger dicen que son los de raíz ilustrada, ¿no? La ilustración planteó la escuela como un espacio de construcción de autonomía, de ruptura con las tradiciones o las ideas del sentido ordinario. Y entonces hay un propósito de las ciencias sociales que es poder aproximarnos a lo disciplinar, a lo que han dicho la historia, la geografía, la sociología, la antropología sobre la realidad social, y poder meternos en la lógica de las disciplinas. Pero cuando hablamos de ciencias sociales en la escuela, no son los únicos propósitos presentes. Y aquí es donde aparece un problema, porque enseñar ciencias sociales en la escuela también se liga con propósitos socioidentitarios. Buena parte de la enseñanza está atravesada por la lógica de identificarnos con el pasado, valorar la geografía del país, valorar los aportes de grandes personajes de nuestra historia. Y esto es un componente diferente de lo que ocurre en otras áreas de enseñanza, novedoso, específico, si se quiere, de las ciencias sociales, pero digamos, cuando enseñamos matemática no hay ningún propósito que diga valorar el número 4, reconocer la importancia de la división, no, queremos conocer el número 4 y poder dividir. En cambio, cuando enseñamos ciencias sociales aparece la importancia de San Martín, valorar los climas, la diversidad geográfica de paisajes, etc. Esa cuestión valorativa está asociada a la construcción de una identidad compartida, y en ese sentido es un propósito que se agrega a estos propósitos cognitivos, a veces de manera más o menos compatible y a veces de manera poco compatible. ¿Por qué? Porque los propósitos cognitivos están ligados a la criticidad, a poder poner en duda las cuestiones que suponemos que son de cierto modo, pero que queremos cuestionar, y queremos cuestionar de raíz, porque eso es lo que hace cualquier disciplina de conocimiento. Mientras que los propósitos socioidentitarios no apuntan a cuestionar, apuntan a construir alguna visión común, compartida, y que a veces entra en colisión con la idea de criticar. Si nosotros decimos, vamos a ver qué importante que es lo que hizo San Martín, no estamos invitando a decir, vamos a ver qué hizo San Martín, y después vamos a ver si es importante o no. Vamos a ver qué hubo en el pasado y después vamos a ver qué opinamos sobre eso, ¿no? O vamos a tratar de ver si es verdad esto que nos está diciendo el texto. Los propósitos socioidentitarios son propósitos promovidos en algún momento con mucha fuerza desde los gobiernos, desde el Estado, pero al mismo tiempo que han tenido las prácticas de enseñanza y que están encarnados en buena parte de los colectivos docentes de nuestro país. Entonces, cuando enseñamos ciencias sociales, aparecen como representación de estos propósitos socioidentitarios las efemérides. Y muchas veces uno dice, ¿qué es enseñar ciencias sociales en la escuela? Me ha pasado que muchos colegas en distintos ámbitos me dicen, bueno, yo doy las efemérides, sobre todo en el primer ciclo, pero particularmente en escuelas rurales, las efemérides tiñen toda la propuesta de la enseñanza de sociales, porque es lo que permite trabajar con muchos grados a la vez. Yo en otras áreas tengo muchos problemas, porque uno tiene que dividir, otro tiene que sumar, otro tiene que multiplicar. En cambio, en sociales, me han dicho varias maestras, me va bárbaro, porque todos al mismo tiempo estamos trabajando efemérides. Claro, pero las efemérides apuntan sobre todo a este propósito socioidentitario, no necesariamente a comprender o a llevar adelante toda la agenda de investigación que plantean las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales. Entonces creo que una de las preguntas para hacernos es por esa relación entre las efemérides y la enseñanza de la historia. ¿Podría haber una escuela sin efemérides?
Esta pregunta, cuando uno la plantea en Argentina, la respuesta es no, de ninguna manera. ¿Dónde vamos a ir a parar sin efemérides? Las efemérides son un componente fundamental de la propuesta formativa escolar. Bueno, sin embargo, en muchísimos lugares del mundo no existe nada parecido a las efemérides, y en muchos lugares han existido rituales parecidos a las efemérides y se han desmontado hace unas cuantas décadas. Particularmente en Europa, hubo efemérides hasta mediados del siglo XX, pero muy ligadas a los nacionalismos exacerbados que derivaron en el nazismo, el fascismo, en las guerras mundiales, y luego de las guerras mundiales se desmontaron todos esos rituales patrióticos. Mientras que en América en general, del sur y del norte, se mantienen las efemérides como una celebración de la identidad y con una idea de que tenemos que ir celebrando esto que tenemos en común. Pero en pocos lugares de América con tanta fuerza como en Argentina, donde tenemos una efeméride por mes, donde se iza o se ríe la bandera todos los días en cada escuela. En otros lugares del mundo eso no ocurre. Tiene que ver con la historia de países que surgieron a partir de guerras de independencia, pero que perdura 200 años después como si fuera la única manera posible. Entonces, cuando planteo, ¿podría haber una escuela sin efemérides? Y escucho que hay colegas que me dicen, no, ¿a dónde vamos a ir a parar si las efemérides? Siempre mi respuesta es, bueno, con las efemérides fuimos a parar a todos lados, fuimos a parar al terrorismo de Estado, al terrorismo de mercado, a la caída de las estrepitosas de las instituciones. No es que las efemérides nos han librado de algo. Entonces quizás podríamos probar una enseñanza que no sea por la vía de identificarnos, sino más bien por una enseñanza que tome en cuenta la criticidad y que en todo caso solo construyamos valoraciones a partir de conocer y no en vez de conocer. ¿Cuál es el efecto de las efemérides en la enseñanza? Yo creo que hay algunos efectos fuertes. Por un lado, una concepción didáctica basada en la repetición y en la presentación de modelos. Es decir, suponemos que chicos y chicas van a aprender mucho de la revolución si todos los años les hablamos un poquito de lo que fue la Revolución de Mayo. Entonces, por repetición, todos los años un poquito, van a ir aprendiendo algo. Y también presentándoles modelos, San Martín, Belgrano, Moreno, los grandes personajes del pasado. ¿De dónde sale esa pedagogía de la repetición y los modelos? Básicamente, los estados nacionales la tomaron de la tradición de la religión católica, que a su vez la tomó mucho tiempo antes de el politeísmo de romanos y de griegos, ¿no? ¿Qué hacía la religión católica? Una festividad religiosa cada tanto, y en esa festividad se iba recreando una idea repetida de la creencia común, ¿no? Si uno toma el calendario litúrgico católico, judío o islámico, a lo largo de un ciclo litúrgico se va recreando esa verdad en la cual creen toda la comunidad de creyentes. Y en esas celebraciones se van presentando, sobre todo en el catolicismo, los referentes morales que son los santos. Bueno, a principios del siglo XX, lo que hizo la escuela fue reemplazar esos referentes morales de los santos por referentes morales patrióticos, ¿no? Y se armó un prócer para cada necesidad, para las chicas bien, las damas mendocinas, para las no tan bien, las niñas yuma, para los chicos el tambor de Tacuarí, para los gauchos güemes, bueno, para cada sector social un personaje, como había también un santo para cada necesidad. Pero eso lo que hace también es que achata el currículum, porque lo que nosotros vemos todos los años de ciencias sociales son los mismos contenidos, y básicamente contenidos que están radicados en dos momentos de la historia. O bien la segunda década del siglo XIX, porque todas las efemérides históricas están entre 1810 y 1820, ¿no? Belgrano, San Martín, la Independencia, el 25 de mayo, o bien en la última dictadura, el 24 de marzo y el 2 de abril. Entonces, suponemos que esos son los periodos claves para estudiar, y en el medio nos comemos todo lo que no tiene efeméride, ¿no? O sea, la segunda mitad del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, periodos enormes que necesitamos comprender para poder entender las situaciones actuales que atraviesa nuestro país, pero que no tienen cabida en la escuela porque todo el espacio está ocupado por las efemérides, con símbolos patrios, discursos beligerantes, con una cuestión que apunta a la emoción, a identificarnos con los símbolos, mucho más que a la comprensión o a la criticidad, y con poca presencia de la fiesta, ¿no? Se supone que son fiestas patrias, y lo que nos ocurre muchas veces es que cuando se trata de enseñar historia en el momento de la fiesta, se acaba la fiesta y la enseñanza es bastante débil, ¿no? Poco festejo y poca enseñanza.
Personalmente yo creo que deberíamos disociar esto. Está bien que haya una celebración y el 25 de mayo celebramos, bailamos una samba, comemos unas empanadas, pero eso no implica que tengamos que enseñar qué pasó el 25 de mayo todos los años. En todo caso, habría que enseñarlo en algún momento del proceso formativo, en aquellos chicos que están en condiciones de abordarlo, que es alrededor de los 10, 11 años, y en los otros momentos ir trabajando otros contenidos. A veces cuando planteo esto me dicen, no, pero ¿cómo vamos a celebrar algo si no trabajamos por qué es eso, por qué pasó? Los chicos quieren saber. En principio yo no creo que los chicos estén tan desesperados por saber. Yo por lo menos no encuentro chicos que digan, necesito que me expliquen qué pasó porque si no, no me como la empanada. Y por otro lado, digo, seguimos yendo a fiestas de cumpleaños y soplando las velitas y a nadie se le ocurre preguntar, sí, ¿por qué soplamos una velita? ¿De dónde viene esa tradición? Si no me explicás, yo no como torta. Digo, no, tenemos un montón de tradiciones en las cuales participamos y quizá en algún momento alguien se pone a indagar de dónde viene esa tradición y alguien no, pero no es algo que necesitamos explicar todo para poder participar de la fiesta. Creo que hay que disociar la fiesta de la enseñanza, la fiesta o las fechas tristes, y en todo caso decir, podemos conmemorar las fechas en cada momento como una presencia, como una toma de posición institucional, pero la enseñanza destinarla en el momento en que el proceso madurativo de desarrollo de cada chico, de cada chica, es acorde a la complejidad del contenido que quiere enseñar. Entonces, en definitiva, creo que ver el mismo contenido todos los años no mejora los aprendizajes. Hay investigaciones que muestran que buena parte de los y las egresados de la escuela secundaria de la Argentina, que han pasado por un montón de efemérides, conocen poco y nada de lo que fue la Revolución de Mayo. Y tienen imágenes muy distorsionadas, recuerdan los actos, mucho más que tratar de entender qué pasó en la Revolución de Mayo. Y en algunos casos con efectos distorsionados, ¿no? Por ejemplo, un investigador colombiano que estuvo trabajando esto les preguntaba, bueno, ¿cómo fue la revolución? Y muchos decían, bueno, se juntaron una tarde y conversaron y hicieron la revolución. Yo siempre digo, si la escuela enseña que una revolución se hace sentado y charlando, estamos fritos, porque estamos dando un mensaje espantoso. Y él preguntaba, pero no hubo violencia, no hubo guerra, no, no, para nada. Y después de preguntar varias veces decía, ¿y San Martín? Ah, no, eso vino después. Claro, las efemérides han planteado que un día somos libres, otro día somos independientes, otro día inventamos una bandera, otro día cruzamos los Andes, como si todo eso no fuera parte de un mismo proceso revolucionario que ocurrió en un tiempo de aceleración de la historia donde estábamos rompiendo el lazo colonial. Entonces las efemérides tienen ese efecto de separar lo que debería ir junto y dificultar bastante la comprensión. No es que verlo todos los años mejora los aprendizajes. Entonces creo que ahí tenemos un tema para pensar en los propósitos. Y por otro lado, ¿qué es todo lo que queda fuera? Porque el currículum de la escuela se define no solo por lo que sí entra, sino también por todo lo que no entra, por todo lo que podríamos enseñar y no enseñamos. ¿Y qué queda fuera de esa enseñanza? Queda fuera los sectores populares de antes y de ahora, esos sectores que aparecen con nombre genérico, ¿no? Los pobres, los gauchos, los del campo, ¿no? Como esa gente que no tiene nombre y apellido, porque cuando miramos los libros de enseñanza de la historia, los que tienen nombre y apellido son varones blancos de la élite, y no más que eso. No aparecen las luchas de las mujeres, no aparecen las relaciones de género, no aparece la vida doméstica, no aparecen los procesos culturales. Pongo ahí una imagen de los gatos porque los años 60 no aparecen en la enseñanza de la escuela, no aparecen los procesos tecnológicos, los cambios tecnológicos, es decir, tenemos una mirada muy acotada de lo que es la historia, la geografía, la sociología, la antropología, sesgada por este propósito socioidentitario que de alguna manera obtura y dificulta esos propósitos cognitivos de comprender de modo más abarcativo la realidad social. Y creo que el objeto de estudio de las ciencias sociales debería ser la realidad social, una realidad social que es multifacética, diversa, desigual, que es conflictiva y cambiante, que es compleja y multidimensional, y con un rasgo específico de las ciencias sociales que tiene implicancias subjetivas. Cuando estamos trabajando contenidos de ciencias sociales, también estamos implicados en ese contenido. No nos pasa lo mismo cuando vemos matemática o cuando vemos el ciclo del agua en ciencias naturales, pero cuando estamos trabajando el peronismo o estamos trabajando no sé, algo del pasado, la historia de la provincia, también nos sentimos implicados, o los grupos familiares nos sentimos implicados en eso que estamos estudiando.
Si el objeto de estudio es la realidad social, también hay algunos matices para plantear, ¿no? Que es, a veces se plantea, bueno, tenemos que comprender lo propio y luego comprender lo ajeno, lo distinto. Y esto yo creo también que tiene mucho peso en escuelas del ámbito rural, donde pareciera, bueno, hay propuestas de enseñanza pensadas para el ámbito rural que enseñan cómo es la vida en el campo. Y yo digo, ahí tenemos un problema, porque es importante que chicos y chicas aprendan cómo es la vida en el campo, pero sobre todo también me parece importante que aprendan cómo son otras vidas fuera del campo. O sea, que su propia vida pueda confrontarse con otras vidas posibles, porque es lo otro, lo distinto, lo ajeno, lo lejano, lo que nos da elementos para poder pensar lo propio. No es que mirándonos al ombligo nos entendemos más. Entender la propia familia es muy difícil, lleva toda la vida y muchos años de terapia, pero mirando o estudiando otros modelos de organización familiar, encontramos elementos para comprender la propia familia. Comprender la propia ciudad es difícil si no miramos cómo son otras ciudades del mundo. Y comprender la vida en la cual estamos insertos todos los días también es difícil si no lo cotejamos con lo otro, con lo distinto. Por eso digo que cuando trabajamos la realidad social, eso implica no trabajar la actualidad ni trabajar lo cercano, sino trabajar lo cercano y lo lejano. Trabajar lo propio y lo ajeno. Trabajar el presente y el pasado. Y a veces también plantea, bueno, pero vamos a trabajar con los intereses de los chicos y de las chicas. Y es cierto, es importante que los intereses se pongan en juego. Es un aporte que hizo hace más de 100 años la Escuela Nueva. Pero también es cierto que a uno le interesa aquello que ya conoce, es decir, aquello que ha tenido oportunidad de interesarlo. Parte del trabajo de la escuela es generar nuevos intereses, es decir, es abrir los horizontes culturales para que nos llegue a interesar aquello que no nos interesaba antes porque lo desconocíamos. A poca gente le interesa aquello de lo que no tiene ni la menor idea. Y entonces cada uno dice, me interesa, y quizá le interesa lo que ya vive cotidianamente. Entonces, parte del trabajo de la enseñanza es suscitar nuevos intereses, generar nuevos intereses y tomar en cuenta intereses que aparecen en el grupo precisamente para enriquecerlo, para diversificarlos. Si no, termina ocurriendo en la enseñanza de ciencias sociales que hay una propuesta formativa para sectores populares y otra para sectores de la élite, hay una propuesta formativa para el campo y otra para la ciudad, porque a cada uno le damos lo mismo que ya conoce, que es lo que le interesa y lo que quiere seguir investigando. Entonces, creo que el propósito central debería ser pensar la realidad social con estos matices, lo propio, lo cercano, lo lejano, lo propio y lo ajeno, y tratando de articular esos propósitos cognitivos y los propósitos socioidentitarios, sobre todo postulando que construyamos valoraciones a partir de conocer y no en vez de conocer. Que a partir de estudiar en profundidad las Malvinas podamos tomar posiciones sobre Malvinas. Que a partir de estudiar en profundidad el terrorismo de Estado podamos tomar posición sobre el terrorismo de Estado. Que a partir de estudiar en profundidad el proceso de independencia podamos tomar posición. Y no que la valoración nos obture la posibilidad de hacernos preguntas. El desafío de ciencias sociales es conocer el mundo, construir marcos explicativos cada vez más amplios, argumentativamente fundados, y al mismo tiempo reconocer nuestro lugar en el mundo y construir identidades múltiples en ese lugar. Hace 100 años le interesaba al Estado Nacional construir una única identidad nacional, el ser argentinos. Cada vez más, en una sociedad que se postula pluralista, nos interesa reconocer identidades múltiples, poder reconocer identidades de género, poder reconocer identidades multiculturales e interculturales en nuestro país, poder reconocer diferentes tradiciones culturales que convergen y no taponar esas identidades con una única identidad nacional. Entonces creo que ahí hay que desmontar ese dispositivo de somos todos lo mismo y poder pensar, bueno, podemos ser diferentes y tener identidades múltiples si podemos al mismo tiempo construir reglas de convivencia a la diversidad. Pero no se trata de taponar identidades, sino de ofrecer herramientas desde las ciencias sociales para poder construir esa diversidad. Avancemos un poco hacia el cómo. Bueno, pero ¿cómo es esto de construir marcos explicativos más amplios? ¿Cómo es esto de enseñar a pensar la realidad social? Analía Gosman y Silvia Segal plantean desde hace tiempo un modo de organizar propuestas de enseñanza. Vieron que en matemáticas se hablan de secuencias, en prácticas del lenguaje se habla de proyectos de enseñanza. En ciencias sociales no tenemos una denominación tan abarcativa y en la cual estemos todos y todas de acuerdo, pero en general
somos unos cuantos los que hablamos de recortes, porque como tenemos un objeto de enseñanza infinito, la realidad social, de lo que se trata es de poder recortar una parcela de la realidad social y decir, vamos a trabajar en profundidad esto, para poder tener en claro dónde nos estamos deteniendo, al mismo tiempo que sabemos que esa parcela que estamos estudiando tiene relaciones con el resto de la trama, pero vamos a poner foco en un lugar. Una cosa que nos pasa cuando enseñamos ciencias sociales y que no pasa en todas las demás áreas, es que los temas se nos van, se nos abren. O sea, uno empieza a hablar de un tema y alguien levanta la mano y pregunta y nos vamos por otro tema, y otro levanta la mano y pregunta y nos vamos por otro tema, y así todos los temas tienen relación y nos vamos yendo. Entonces, tener un recorte es saber a dónde volver cuando queremos volver, porque si no los temas se nos abren infinitamente, cosa que no ocurre, digo, cuando estamos enseñando a multiplicar, los chicos no levantan la mano y dicen, ¿y cómo es la potenciación? No, estamos multiplicando y multiplicamos. En cambio, en sociales, siempre recuerdo una anécdota de cuando estaba dando una clase sobre Belgrano, y se me ocurrió mencionar que el padre de Belgrano era un rico comerciante que había comerciado, entre otras cosas, con esclavos. Y entonces empezaron a levantar la mano, chicos de cuarto. ¿Y por qué vendía esclavos? ¿Y a él le gustaría que lo vendieran? ¿Y Belgrano qué decía cuando su papá? ¿Y por qué no lo...? Claro, nunca más pudimos volver a Belgrano, porque los temas se nos abren. Entonces, cuando hablamos de recorte, es para poder decir, bueno, voy a poner foco en este lugar y voy a tomar las preguntas que aparezcan, pero tratando de volver a ese recorte. ¿Cómo armar un recorte? Ellas plantean 4 componentes de un recorte que están tomados de la dinámica de la investigación en ciencias sociales. Y entonces plantean, un primer componente es adoptar un marco conceptual explicativo, es decir, lo que en investigación se llama un marco teórico, plantear desde dónde. Yo diría también, en ciencias sociales, cuando vamos a trabajar un contenido, lo primero es estudiar acerca de ese contenido. Nos pasa con algunos contenidos que pareciera que no hace falta estudiar, ¿no? Porque, uy, tengo que dar la familia. Bueno, yo tengo una familia desde que nací, entonces no hace falta que estudie. Voy y les hablo, la familia es muy importante, ¿no? O, ¿por qué no cuenta cada uno cómo es su familia? Claro, así es muy fácil, es como ir a tomar el té y cada uno charla de lo que tiene ganas. Ahora, si nos ponemos a estudiar sobre el concepto de familia, sobre diferentes funciones de los grupos familiares, sobre las transformaciones de las familias en el mundo, claro, hay mucho escrito en sociología, en antropología, de lo cual podemos adoptar un marco conceptual explicativo, por qué las familias tienen componentes comunes en diferentes culturas y otros y tienen estructuras muy diversas, y qué tipo de funciones son más o menos estables, y cuáles son las transformaciones recientes. Entonces, adoptar un marco conceptual explicativo implica estudiar el tema y además también pensar que en ciencias sociales no siempre hay una única visión sobre cada contenido. Cuando uno enseña otros contenidos, no sé, el ciclo del agua, ¿desde qué autor lo vas a ver? No, cualquier autor habla de que el agua tiene un momento que es líquido, gaseoso y sólido. Pero cuando hablamos de la Revolución de Mayo, claro, no es lo mismo la explicación de Alperindongue que la explicación de Galasso, que la explicación de Noemí Goldman, o que la explicación de, no sé, cada historiador ha dado una versión distinta. Entonces, adoptar un marco conceptual significa, yo voy a abordar este contenido desde este enfoque teórico, o desde este autor o este grupo de autores, o voy a cotejar estos autores, ¿no? Estoy pensando acá sobre todo en secundaria, donde uno puede decir, bueno, voy a tomar 2 versiones distintas de un mismo proceso histórico. El segundo componente que ellas plantean es pensar en tiempos y espacios acotados. No se refiere al tiempo didáctico, sino al tiempo histórico. Si yo tengo ahí entró, creo que mi propia voz. ¿Puedo seguir? Sí, es Anabel, que ahí está, ahí cerró Ah, su micrófono. Podés seguir, Pindo. ahí está, gracias. Me refiero a que si yo tengo que trabajar un contenido como época colonial no es un recorte, época colonial son 3 siglos, son 300 años de historia. Entonces, pensar en tiempos y espacios acotados quiere decir, bueno, tengo que recortar en el tiempo. ¿Qué voy a tomar? ¿El periodo de la conquista? ¿El periodo de apogeo del Imperio Español en América, que sería Potosí? ¿O voy a tomar el periodo de decadencia, la sociedad tardocolonial? ¿No? Y época colonial es toda América. Voy a tomar el Alto Perú, o voy a tomar Córdoba, o Buenos Aires, o voy a tomar el Imperio Azteca. Entonces, acotar tiempos y espacios es una manera de recortar, de decir, bueno, voy a dedicarme a esto. Voy a trabajar tal contenido histórico tomando estas 2 variables de tiempo y espacio para decir, acá me voy a concentrar.
Y eso quiere decir que no es que eso sea lo único posible ni lo mejor, pero es tratar de evitar las totalidades. Cuando estudiamos totalidad no estudiamos nada. En cambio, cuando decimos, bueno, tomo estas decisiones, voy a meterme en estos contenidos puntuales, bueno, entonces estoy estudiando en profundidad algo. En tercer lugar, hablan de precisar los conceptos a enseñar, porque ese marco conceptual explicativo está en la cabeza del docente, de la docente. Ahora, ¿qué es lo que espero que cada alumno y alumna incorpore? Esos son los conceptos que quiero enseñar, y además de lo que se trata no es solo de enseñar hechos o narrativas, sino también conceptos, categorías. Entonces, hay que pensar, bueno, ¿qué de todo esto quiero que terminen aprendiendo mi grupo de alumnos y alumnas? Y finalmente plantean ellas, no lo plantean como una escalerita de decisiones ordenadas. Todos sabemos que cuando uno arma una propuesta de enseñanza, no es que va organizadamente. En general va pensando la propuesta mientras cocina, mientras lava los platos, mientras viaja de un lado a otro, pero más o menos la idea es que aparezcan estos componentes, y el último que ellas plantean es pensar una puerta de entrada al tema, por dónde voy a entrar al tema. Y en general, en la investigación en ciencias sociales, una puerta de entrada clave es formularse un problema. Y un problema de ciencias sociales no es mucho más que una buena pregunta. Una buena pregunta. Y fíjense que aparece como último componente, cuando en realidad va a ser lo primero que vea el grupo de estudiantes, porque vamos a arrancar desde ahí. Pero es importante que cuando definamos la puerta de entrada ya tengamos el resto de los componentes, porque me ha pasado muchas veces trabajando con practicantes y con gente que está armando su propuesta de enseñanza, que dicen, vi un material lindo, voy a empezar por ahí. Y digo, pero pará, estudiaste el tema, definiste los contenidos, y no vengas con que el material es lindo. Entonces, lo último sería ver cuál va a ser la puerta de entrada. Tomo también, trato de pensar estos recortes cotejándolo con estructuras didácticas habituales, ¿no? ¿Cuál es la estructura didáctica más frecuente que aparece en nuestras clases y que tiene que ver con nuestra propia historia como estudiantes? La estructura didáctica más habitual es lo que llamo explicación-aplicación. O sea, primero el docente explica y luego ofrece ejercicios para aplicar eso que explicó. Cuando yo iba a la escuela, primero me enseñaban cómo se multiplica y después me daban 20 cuentas para que aplique eso que me habían enseñado. Primero me enseñaban cómo se divide sujeto y predicado y después me daban 20 oraciones para que divida sujeto y predicado. Nada de eso ocurre ahora en matemática y en prácticas del lenguaje. ¿Por qué? Porque se han ido buscando metodologías que permitan ponernos a pensar y recorrer el camino de investigación que hace el referente de la disciplina. Sin embargo, en sociales sigue existiendo esta idea de primero explico, porque si yo no explico no podemos hacer nada. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este modelo? La principal ventaja es el control. El docente controla de qué se está hablando. La principal desventaja es la misma. Cuanto más control tiene cada docente, menos posibilidades de pensamiento autónomo, de pensamiento crítico estamos ofreciendo. Porque básicamente se trata de ver qué explicó el docente y repetirlo de la mejor manera posible. Entonces, como estructura didáctica alternativa, hablamos de problematización y conceptualización. La problematización es plantearnos una pregunta acerca de la cual podamos ponernos a pensar desde el primer momento. Podamos ponernos a pensar. Y digo esto para poder diferenciarlo de algunas visiones de conocimientos previos, que es, no, yo para trabajar Revolución de Mayo primero pregunto, ¿qué saben de la Revolución de Mayo? Esa no es una pregunta que problematice, es una pregunta o bien para ver qué recuerdan, o bien para adivinar. Si yo digo, ¿qué saben sobre? Bueno, ¿alguien escuchó algo sobre esto? O cómo es su familia, cada uno cuenta, pero eso no problematiza. Ahora, si yo pregunto, ¿qué es una revolución? ¿Puede un chico plantearse qué es una revolución? Sí. ¿Puede plantearse una hipótesis acerca de qué cree que es una revolución? Sí. Chicos de 8, 9, 10 años. Bueno, ahí estamos problematizando. O si digo, ¿qué hace falta para que haya una familia? ¿Qué cosas son indispensables? Que si yo las saco, deja de ser una familia. Ahí estamos problematizando. ¿Se entiende? Problematizar implica plantearnos una pregunta que chicos y chicas puedan responder usando sus conocimientos previos, no repitiendo lo que saben, sino poniendo en juego sus conocimientos previos para resolver un problema. Y a partir de ese problema vamos a ir presentando materiales, recursos, diferentes textos explicativos que nos permitan ir dándonos una respuesta posible como conceptualización a ese problema. Voy a algunos ejemplos de recortes en esta línea.
un trabajo que hicimos hace unos cuantos años con Beatriz Sáez y María Adriana Villa es ¿por qué se inunda Buenos Aires? Buenos Aires tenía y tiene todavía zonas inundables, entonces trabajamos con escuelas de zonas inundables de la Ciudad de Buenos Aires, Villa Crespo, Palermo, La Boca, y preguntamos a los chicos, bueno, primero preguntábamos qué ocurre cuando la ciudad se inunda. Muchos ahí contaban experiencias personales, familiares, lo que habían visto o leído. Y luego les hacíamos la pregunta problematizadora, ¿y por qué creen ustedes que se inunda Buenos Aires? Esa es una pregunta que problematiza. ¿Por qué? Porque ahí había chicos que decían, porque llueve mucho, por la sudestada, que es el viento que afecta sobre todo a La Boca, a la ciudad de Buenos Aires. Otros decían, porque la gente tira basura. Cuando hablamos de problematizar, no es lo mismo que un torbellino de ideas. Torbellino de ideas es que cada uno diga lo que quiera y yo tomo nota de todo. No se trata de eso. Plantea una pregunta y la respuesta que dé la tiene que justificar. ¿Por qué pensás eso, no? Hay veces que los chicos decían, y porque la gente tira basura. Bueno, y a ver, ¿qué pasa? No, gente tira basura, entonces tapa los desagües y cuando llueve el agua no puede bajar. Bueno, ahí tenemos una explicación posible. Y otros dicen, no, lo que pasa es que abajo de la ciudad hay arroyos. Bueno, ¿y qué pasa con los arroyos? Que cuando llueve, el agua del arroyo empieza a crecer y entonces inunda toda la ciudad. Digo, pero ahí tenemos un problema, porque si están las bolsas de basura, si el agua de la lluvia no puede bajar por la basura, tampoco podría subir el agua del arroyo. Esas dos hipótesis son contradictorias. ¿Por qué se inunda? ¿Por la basura o porque se desbordan los arroyos? Cuando aparecen esas hipótesis contradictorias, es el momento más maravilloso que podemos tener en la enseñanza, porque de verdad tenemos que buscar alguna respuesta que nos permita inclinar la balanza. Y ahí me recuerdo que muchos chicos y chicas decían, no, lo que pasa es que en un lado el agua no baja y en otro lado el agua no sube. Digo, bueno, ¿y cómo se ponen de acuerdo las alcantarillas? Dicen, vos no dejes que baje, vos no dejes que suba. O sea, son dos hipótesis que son contradictorias. En la Ciudad de Buenos Aires lo que indagábamos es que efectivamente la ciudad se inunda en muchos casos por desborde de los arroyos, la basura no es causa de la inundación. Sí, lo que hace la basura es demorar el desagote después de la inundación, ahí es cuando es un problema. Pero fíjese que ahí tenemos una pregunta para pensar, y podíamos a partir de esa pregunta cotejarlo con el plano de relieve de Buenos Aires, con el índice de lluvias, con los vientos, con las cuencas y las pendientes, tuvimos un montón de trabajo para hacer. Lo reemplazo acá por el lugar donde vivimos, porque hay muchas zonas en Córdoba y en distintos lugares del país que son inundables. Ahora, si yo quiero trabajar esa pregunta, primero tengo que estudiar mucho. Estuvimos estudiando un tiempo largo para ver cómo de verdad podemos explicar por qué se inunda la ciudad de Buenos Aires, y bueno, habría que ver por qué se inunda el pueblo donde vivimos o la zona donde vivimos, y a partir de estudiar mucho ese caso particular, plantearnos esta pregunta problematizadora. Otro ejemplo que a mí me parece clave y que lo he trabajado con chicos y chicas de cuarto grado. ¿Cómo pueden 200 tipos conquistar un imperio donde hay millones de personas? ¿Ustedes se imaginan un imperio donde hay millones de personas y ejércitos conformados por miles y miles de soldados? Y vienen 200 tipos y lo tiran abajo. ¿Es algo fácil de explicar? ¿Podemos explicar cómo pasa? Supongan que viene un grupo comandado por Hernán Cortés, son menos de 200 tipos, desembarcan y en unos pocos años, no muchos, tiran abajo un imperio. ¿No es una pregunta interesante para pensar? ¿Pueden chicos y chicas plantearse esa pregunta? Sí, pueden. Cuando les planteamos esto dicen, bueno, seguramente tienen armamento muy superior, bueno, puede ser, y efectivamente había armamento distinto, pero igual son 200 contra millones, o sea, ¿qué armamento tenés que tener? Tenés que tener una bazuca tremenda, y eran arcabuces, en todo caso era un poco superior, pero no mucho más. Bueno, ahora con la pandemia también empieza a haber grupos que dicen también, no aparecen las enfermedades como una causa, y efectivamente hay una cuestión epidemiológica importante, o sea, podemos formularnos un montón de preguntas. Y además nos empieza a ocurrir que cuando empezamos a indagar sobre esto, la pregunta se va moviendo. ¿Por qué? Porque esta pregunta, que nos parece una pregunta pertinente al inicio, se va transformando cuando empezamos a indagar. Efectivamente, cuando uno se pone a investigar esto, descubre que esos millones no pensaban todos igual. Había un montón de gente que tenía atragantados a los que tenía arriba, llámense incas o aztecas, y decían, cualquiera que venga a invitarme a luchar contra esto que tengo arriba, yo me sumo, porque ¿quién puede ser peor que los incas o los aztecas? Entonces venían
invasores de otro lado decían yo me sumo. Los ejércitos de Cortés o los de Pizarro estaban conformados por un montón de pueblos originarios que se rebelaban contra sus conquistadores anteriores. Entonces ahí hay una pregunta interesante para pensar. Avanzo con otros ejemplos. ¿Qué significa ser pobre? Esto lo trabajamos en escuela secundaria, dando clases de sociología. Una pregunta interesante. ¿Puede un chico o una chica de 17, 18 años preguntarse eso? Sí. Plantear un montón de hipótesis y después lo confrontamos con los censos nacionales, la encuesta permanente de hogares, con un montón de informaciones y también con algunos testimonios de hace 100 años, testimonios más recientes acerca de cómo caracterizamos la pobreza. Voy rápido porque estamos un poco demorados en el tiempo y quiero que haya tiempo de preguntas y intercambio. ¿Qué es una guerra? Esta pregunta la trabajé con chicos y chicas de 8 años, en un tercer grado. Tenía que trabajar las guerras de independencia y dije, claro, uno podría preguntar diciendo, ¿qué saben de San Martín? ¿Qué saben de la batalla de Chacabuco? Claro, los chicos dicen, no, no sé nada, bueno, entonces yo les enseño. Eso no es problematizar. Ahora, si yo le pregunto, ¿qué es una guerra? Chicos y chicas de 8 años pueden decir, es un momento que se enfrentan dos bandos, unos contra otros. ¿Siempre son dos bandos o puede haber tres? Puede haber tres. Bueno, pero son unos contra otros. ¿Y por qué se enfrentan? O porque unos quieren lo que otros tienen, o porque unos quieren defenderse de lo que otros le quieren sacar. Bueno, puede ser. Pero entonces cuando hay una pelea en la esquina de la escuela, ¿eso es una guerra? No, son muchos contra muchos. O sea que es una cuestión de cantidad. No, también a veces son países contra países. Fíjense que en torno a una pregunta podemos hacer un diálogo que problematice qué es una guerra y después pensar una guerra particular. En ese caso trabajamos con un montón de imágenes, de cuadros que mostraban cómo eran las guerras en tiempos de San Martín. ¿Para qué sirve la escuela? Pregunta que solemos hacernos los docentes los lunes a la mañana cuando suena el despertador, y que también se hace un chico o una chica cuando ingresa a la escuela. Es una pregunta que nos sirve para trabajar un contenido típico de primer grado, que es, bueno, la escuela. La pregunta es, ¿y por qué hay escuelas? Cuando uno lo pregunta en chicos de primer grado, la mayor parte dice, bueno, para aprender a leer y escribir, para hacerse amigos, en algún caso también han dicho para que los papás vayan a trabajar, pero ¿solamente para eso sirve la escuela? Si sirve para aprender a leer y escribir, cuando aprendemos a leer y escribir, ¿dejamos de ir a la escuela? ¿O también hay otras cosas que se enseñan en la escuela? Bueno, ahí tenemos una pregunta para pensar y para después hacer un recorrido de investigación a partir de ella. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Acá trabajamos sobre la moda, con chicos de secundaria, también en la materia de sociología, planteando, bueno, ¿con qué criterio elegimos la ropa con que nos vestimos? Algunos dicen, bueno, de acuerdo al presupuesto, sí, pero con el mismo presupuesto por ahí me puedo comprar un traje o una ropa de marca, y la ropa, ¿qué me representa? La identidad, la generación, el género, ¿qué estoy tratando de transmitir con la ropa, ¿no? Entonces eso lo trabajamos y a partir de eso hicimos encuestas a estudiantes de la misma escuela, hubo un trabajo interesantísimo de indagar, bueno, esta decisión cotidiana, y es una decisión identitaria, ¿no? que nos lleva a conformar grupos sociales. ¿Por qué la gente migra? Esta es la pregunta que vamos a desarrollar después. Si queremos trabajar migraciones, que es un contenido tanto de historia como de geografía, porque trabajamos migraciones del presente o del pasado, tanto migraciones internacionales como interregionales dentro del mismo país. Esta pregunta es una pregunta básica. ¿Por qué la gente cambia el lugar donde vive? ¿Por qué no se queda toda la gente viviendo en el mismo lugar? También es una pregunta que, como decíamos antes, tiene un montón de implicancias subjetivas. Por lo menos en las escuelas de Chascomús donde trabajamos había muchos y muchas familias que eran provenientes de otras provincias y que iban buscando lugares donde o bien insertarse como arrendatarios o sobre todo insertarse cuidando campos y como encargados de ciertos campos, iban buscando mejores sueldos, pero muchos iban migrando de una provincia a la otra o de una región a otra dentro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, estoy dando algunos ejemplos de preguntas que problematizan, preguntas que permiten iniciar un recorrido de enseñanza, pero que al mismo tiempo pueden permanecer abiertas durante todo ese recorrido de enseñanza como problema para pensar. Y digo que las preguntas son un puente entre conocer y pensar. Uno de los problemas que tenemos en la enseñanza de ciencias sociales es que muchas veces damos respuestas a preguntas que nadie se ha formulado, ¿no? Y decimos, primero estuvo la primera junta, después la junta grande, después el primer triunvirato, el segundo triunvirato, el directorio, y a mí qué me importa. O sea, hay un montón de información ahí, pero a mí qué me importa. Ahora, si yo me planteo una pregunta,
todo lo que conozca, la información, me sirve para pensar. Y digo, ¿por qué los gobiernos duraban tan poco? ¿Por qué en 10 años hubo tantos gobiernos distintos? Ah, esa es una pregunta para pensar, ¿no? Después de haber vivido diciembre del 2001, tenemos un montón de elementos para respondernos esa pregunta, ¿no? Pero entonces uno puede pensar que eso que tiene para enseñar, que son los gobiernos desde 1810 en adelante, hay que plantearlo como una pregunta que nos invita a pensar y entonces acercarnos al conocimiento como una posibilidad de enriquecer nuestro modo de pensar, no de anularlo, sino simplemente es conocer información que retendremos para una evaluación y después olvidaremos rápidamente. Me detengo en el ejemplo que trabajamos en un aula plurigrado rural en Chascomús. Habíamos decidido no tomar como contenido el campo. Todas las propuestas de enseñanza que habíamos visto eran sobre la vida en las zonas rurales, la vida en las chacras. Dijimos, no, a ver, un contenido que sea relevante, que no sea efemérides, que esté en otro, y que nos parezca que pueda aparecer en diferentes instancias de la escuela primaria, y Migraciones aparece en el diseño curricular bonaerense en 3er grado y en 6º. Pero además se liga con un montón de otros contenidos, como por ejemplo familias, como por ejemplo que está en 1er grado, como por ejemplo la Organización del Estado Nacional, que está en 5º y en 6º. Entonces dijimos, es un contenido que puede permitirnos trabajar contenidos de diferentes grados, y pone foco en la sociedad, que sale un poco de la lógica político-institucional de las efemérides, de ver los gobiernos, los presidentes, y que además se puede problematizar. Entonces trabajamos fundamentalmente sobre las migraciones de la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Son dos grandes procesos migratorios, lo que se llama la inmigración temprana, de 1830 a 1880, que es la migración promovida por las provincias, migración de colonia, ¿no? La que dio origen a Colonia Carolla, ¿no? De familias de migrantes que vienen todos de la misma, de una misma comunidad de habla y cultural y que se inserta en una zona rural. Y la inmigración masiva, que vino después de la ley Avellaneda y que era un montón de familias dispersas que se asentaron sobre todo en zonas urbanas y que no conformaron colonias, ¿no? Ahí trabajamos en torno a dos puntos, ¿no? Que es la problemática de origen y de destino. Si la pregunta es ¿por qué la gente migra? La pregunta es, bueno, ¿qué hay en el lugar de origen para que la gente diga me quiero ir de acá? Y por otro lado, ¿qué hay en el lugar de destino para que la gente diga quiero llegar ahí? Entonces ahí hay motivos para irse, motivos para elegirlo. Políticas emigratorias, o sea, los países de los cuales la gente se va, ¿tratan de retenerlos o los empujan? Si el Estado italiano escribe un texto que se llama Manual del Inmigrante Italiano para indicar cómo irse de acá, no están tratando de retenerlo, están diciéndole bienvenido, váyase. ¿Y cómo son las políticas inmigratorias? Si Estados Unidos construye una muralla para que no entren mexicanos, no está teniendo una política abierta. Pero si el Estado argentino construye un hotel de inmigrantes y genera leyes para favorecer la instalación de comunidades migrantes, hay políticas de apertura de la inmigración, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas, las permanentes o las iniciales? ¿Cuáles son las estrategias que se dan en lugar de destino? ¿Y cuántos retornos hubo? Que hubo muchísimos, ¿no? Y también la formación de identidades y los impactos y reacciones en la sociedad receptora. Una cosa es que el Estado argentino quiera promover la inmigración, otra cosa es que la sociedad los reciba con los brazos abiertos. Y hubo también ahí respuestas muy disímiles, ¿no? Entonces, con esto que era nuestro marco conceptual, que fuimos construyendo sobre todo con los trabajos de Fernando Devoto y con otros autores que trabajaron procesos migratorios, fuimos definiendo de esa primera pregunta de por qué la gente emigra, la fuimos recortando en varios ejes de trabajo y que nos llevaron más o menos una semana y media cada eje, ¿no? ¿Por qué creen que en ese momento tantas personas decidieron dejar el lugar donde vivían para venir a vivir a la Argentina? ¿Qué había en ese momento que hacía que la gente dejara de vivir en donde vivía y se quisiera venir para acá? Y lo trabajamos con un montón de testimonios, ¿no? ¿Por qué tantos europeos decidieron abandonar sus países? Ahí trabajamos un montón de testimonios de gente que nos contaba qué pasaba en Galicia, qué pasaba en Nápoles, qué pasaba en diferentes regiones, porque aquí luego los llamamos españoles e italianos, pero básicamente fueron de algunas regiones de España que emigraban en ese momento y de algunas regiones de Italia. Como la mayoría eran napolitanos, la primera denominación fue la abreviatura final, Tanos, lo llamaba Tanos, aunque después vinieron de otras regiones de Italia. ¿Por qué la Argentina era un destino atractivo para los inmigrantes? ¿No? Bueno, ¿qué había en la Argentina por lo cual decían, ese es el lugar al que querría ir?
¿no? Y ahí trabajamos con las publicidades que hacía el Estado argentino, las facilidades que ofrecía, falta una T ahí en Argentina, pero bueno, ¿qué hacía que este fuera un lugar atrayente? El eje 4 es el eje más descriptivo y sobre todo trabajamos en primer ciclo con esta pregunta, que es de qué manera se migraba de Europa y Asia a la Argentina. Por un lado, porque nos parecía importante que hubiera algún eje que no fuera explicativo, que no planteara un por qué, sino un cómo. Y por otro lado, trabajamos con primer ciclo mucho de lo que era la cotidianidad de los barcos, el tipo de barcos los cuales se navegaba, cómo se llegaba, y además la manera también nos permitía desarrollar algunos porqués, ¿no? Porque no cualquiera puede viajar durante varios meses en un barco, no cualquiera llega hasta el puerto para poder subirse a un barco, y entonces los modos de migrar nos ayudaron a explicar también algunas de las preguntas anteriores. ¿Cómo vieron los inmigrantes al país al cual llegaban? Es decir, tenemos ahí testimonios de qué pensaron los inmigrantes sobre la Argentina cuando la vieron. Muchos venían con la imagen de que esto era un paraíso, de que brotaban las cosas, el alimento de la tierra, que uno tiraba una semilla y brotaba, y después dijeron, no, pará, nos engañaron, no era lo que pensábamos, es todo mucho más difícil, es todo mucho más duro, etcétera, porque las cartas de los inmigrantes anteriores trataban de usar un poco a la familia que estaba allá, y entonces muchos se desencantaron cuando vinieron acá. Y también cómo reaccionaron los argentinos de ese momento ante la llegada de los distintos inmigrantes. Y ahí había, por ejemplo, bueno, hay canciones de murga de los afroargentinos que la verdad que le daban una bronca enorme que los inmigrantes vinieran a sacarles el trabajo. Estaban también las reacciones de José Hernández, que decía, bueno, si se les diera a los paisanos de Argentina los mismos beneficios que se les dan a los que vienen de afuera, todos serían agricultores, productores. Lo que pasa es que los persiguen y los matan en lugar de darles todas las herramientas que le dan a los inmigrantes. Y una pregunta final, ¿qué rasgos de la sociedad argentina actual muestran que recibió gran cantidad de inmigrantes en esa época? Con eso salimos a ver un montón de marcas en Chascomús, o sea, hicimos una salida desde las escuelas rurales hacia el pueblo, donde hay un reloj donado por la comunidad italiana, donde hay un montón de edificios de distintas colectividades, etc. Es decir, la primera pregunta se fue desagregando en otras preguntas que fueron ejes de trabajo a lo largo de un mes y medio aproximadamente. Voy cerrando con algunas últimas diapositivas. Dentro de cada eje había un primer momento de reflexión colectiva para formular una hipótesis sobre esa pregunta, una segunda instancia de análisis de casos, contextos informativos y otros materiales, y un texto explicativo que luego sistematizaba las ideas que habíamos ido trabajando a partir de esos casos, ¿no? O sea, dentro de cada eje íbamos trabajando más o menos en esta secuencia. Retomo acá algunas cosas que ya dije, pero ¿qué hace que un recorte que hemos diseñado sea mejor que otro? Y hace unos años escribí un artículo donde hay algunos elementos para tener en cuenta, ¿no? Un recorte es mejor que otro cuando permite establecer una pregunta o problema que permanezca abierto durante todo el recorrido de enseñanza y que alcance algún grado de conclusión al finalizarlo. Digo algún grado de conclusión porque no vamos a llegar a la respuesta definitiva. Las ciencias sociales siempre tienen respuestas provisorias, son las respuestas que hasta ahora podemos dar. 2 más 2 era 4 hace 100 años, es 4 ahora, y probablemente dentro de 100 años 2 más 2 siga siendo 4. En ciencias sociales las respuestas no eran las mismas 100 años atrás que las que son ahora, y probablemente dentro de 100 años no sean las mismas. Entonces tenemos que pensar que es algún grado de conclusión, pero no una verdad revelada. Un recorte es bueno cuando permite que los alumnos pongan en diálogo sus conocimientos previos y conceptos disciplinares a lo largo de todo el recorrido de enseñanza. Un recorte es mejor que otro cuando permite abordar contenidos que si no es la escuela, no hay otro agente de socialización que lo aborde o que no lo haga con la criticidad de la enseñanza escolar, ¿no? O sea, que no aparezca ni en las familias, ni en los medios masivos, etc. Digo esto porque muchas veces en sociales decimos, trabajamos con lo que los chicos ya saben. Bueno, pero ¿qué les enseñamos de nuevo? La idea es que haya un contenido que la escuela promueva que sea diferente de lo que ya saben. Un recorte es mejor que otro cuando permite abordajes desde diferentes fuentes y procedimientos de las ciencias sociales. Si podemos trabajar con relatos, con mapas, con encuestas, con videos, con textos explicativos, con una variedad grande de recursos que utilizan las ciencias sociales, eso hace que sea un mejor recorte que otros. Un recorte es mejor que otro cuando permite aprovechar la experiencia, los materiales y la producción didáctica que la escuela ha acumulado. O sea, si un año trabajamos un recorte,
al año siguiente vamos a volver a trabajar el mismo. ¿Por qué? Porque nos lleva tiempo ir entrenando en un recorte. Y al año siguiente trabajaremos el mismo y después los vamos a cambiar. Cuando es una escuela plurigrado, ahí no conviene repetir todos los años porque tenemos los mismos chicos que están en el mismo grupo. Entonces ahí sí hay que pensar que cada 3 años vamos a repetir los mismos recortes, porque en 3 años se fue moviendo el grupo, ¿no? Como diría Mirta Legrand, el público se renueva, pero se renueva de otro modo en el aula plurigrado que en el aula de una escuela con grados independientes, ¿no? Y un recorte es mejor que otro cuando promueve algún tipo de intercambio con la comunidad, ¿no? Les contaba que en el último eje salíamos a visitar instituciones de la comunidad, cuando nos podemos trabajar o entrevistando a alguien, o visitando a alguien, o produciendo algo para difundir, eso hace que sea un mejor recorte. Cierro con una frase de Philippe Mérier, que creo que apunta a pensar, bueno, ¿cuál es el sentido formativo de todo esto? Si la práctica de la enseñanza nos da alguna certidumbre es esta: nada de lo que guardo para mí mismo se integra nunca realmente a mi humanidad. Si doy dinero ya no lo tengo, pero si doy saber, alegría, esperanza, me hago aún más rico de aquello que he dado. Lo humano para el hombre no es, pues, más que aquello que se intercambia pacientemente de la humanidad difícilmente conseguida a lo largo de toda su historia. Es sólo lo que circula de uno a otro y aquello por lo que el hombre se reconoce como más inteligente, más lúcido, más capaz de comprenderse, de comprender el mundo y a sus semejantes. Lo humano es aquello que hace de la humanidad algo más que una colección de individuos. Es complejo la formulación que plantea Mérier, pero creo que pensar la realidad social nos hace más humanos, en el sentido de que nos hace explorar en mayor profundidad cómo insertarnos en la sociedad donde vivimos. Y de eso se trata, de invitarnos a vivir en toda su profundidad lo que significa formar parte de la realidad social, criticarla y al mismo tiempo poder pensar cómo intervenimos en ella para transformarla. De eso se trata, en el fondo, el propósito formativo. Y pongo al final la bibliografía que fui citando. Si les parece, después comparto la presentación para que cada uno lo pueda leer más en detalle y cualquier duda o pregunta me la acercan. Y ya dejo de compartir y quiero que compartan sus propias impresiones y comentarios. Muchas gracias. A vos, Pindo. Ahora Jacquelina va junto con Giselle, que es la tutora del curso, van a compartirte algunas preguntas, algunas Bueno. inquietudes. Lo que pasa es que ha sido de una riqueza tan hermosa que no sé. Bueno, Gracias. ellas van a... Hermoso el trabajo. Jackie, ¿largo yo? Dale. Bueno, Isabelino, un gusto. Y realmente muchísimo para extraer de ahí, pero yo, desde lo metodológico, que es lo que han planteado los compañeros en el foro, que es lo que más les interesa, yo pensaba, tanto cuando leía la propuesta, porque los especialistas en didáctica de ciencias sociales y aquellos investigadores que han avanzado en este campo, tanto acá en Argentina como en Latinoamérica y en España, hablan de contenidos socialmente relevantes o contenidos candentes, e incluso lo proponen así algunos chilenos. Además de, este ejemplo que han trabajado sobre las migraciones, que es claramente uno de esos contenidos. ¿Qué otro contenido te parece a vos que puede llegar a tener potencialidad o le recomendarías a los colegas para que ellos trabajen en plurigrado? Me parece que fueron desprendiéndose algunos de estos ejemplos que traías, como lo de la inundación, las guerras, pero ¿hay algún otro que te haya quedado en el tintero que te gustaría Mira, compartir? yo creo que hay que mirar el diseño curricular provincial, que tiene un montón de contenidos muy relevantes, pero hay que hacer una lectura formativa de esos contenidos. Es decir, si yo tengo un grupo de estudiantes, de alumnos, de alumnas en mi escuela, la pregunta es: ¿qué cosas de estos contenidos puedo ofrecerles elementos para que se puedan insertar mejor en la sociedad? ¿No? Y no con un carácter moral de que vean la importancia, que valoren, sino qué cosas los van a ayudar a poder pensar mejor la realidad social, ¿no? Y en esa lectura formativa de los contenidos del diseño curricular aparecen un montón de recortes distintos, ¿no? Por ejemplo, yo planteo que es una guerra, es un recorte que tiene que ver con las guerras de independencia en nuestro país, pero que al mismo tiempo me da elementos para poder pensar la guerra entre Rusia y Ucrania, porque es un recorte
que se actualiza en un montón de otros contextos, ¿no? O si pregunto por qué la gente migra, es un recorte que tiene que ver con un montón de procesos en distintos momentos. No querría dar una respuesta posible a esto. Creo que lo mejor es que cada uno tome como desafío hacer una lectura de las necesidades formativas de su grupo en diálogo con el diseño curricular. Me ha tocado también participar en el diseño curricular de Córdoba en el área de ciudadanía y participación y convivencia, identidad y convivencia. Y digo, cuando uno escribe un diseño curricular, escribe algo muy genérico pensando, bueno, del otro lado va a haber un docente que lo lea y va a decir, esto a mí me sirve para... pero a veces falta que el docente diga, yo tengo el derecho de usar el diseño como una herramienta para mi trabajo y no sentirme una herramienta del diseño. Entonces, tomar el diseño como una herramienta para mi trabajo significa leer las necesidades formativas del grupo que tengo a mi cargo, ¿no? Y creo que ahí hay algo para pensar esa significatividad de los recortes. Esos contenidos además son muy móviles, todo el tiempo se están moviendo, o bien porque cambian los títulos, o bien porque cambia lo que está debajo del título. Por ejemplo, 100 años atrás la escuela enseñaba sobre las familias, pero el sentido de enseñar las familias 100 años atrás era presentar un modelo moral. ¿Cuál es la familia bien constituida? El padre, la madre, los hijos, y todos los textos de hace 100 años eran textos que delineaban un modo de ser familia correctamente. Cuando hoy pensamos el contenido de la familia, es a la inversa, para poder pensar la enorme diversidad de estructuras que tienen los grupos familiares y al mismo tiempo cierta estabilidad de las funciones, ¿no? En los grupos familiares hay una unidad económica, hay un sentido de cuidado, hay una construcción de criterios compartidos de convivencia, entonces hay cosas comunes, pero las estructuras pueden ser muy distintas, pueden ser dos madres y un chico, pueden ser un chico y un padre, pueden ser familias ensambladas, pueden ser formas muy variadas, estructuras diversas que están en proceso de transformación, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, ¿y qué hace que todas esas estructuras distintas puedan ser reconocidas como grupos familiares? Bueno, ahí tenemos una pregunta interesante y es como el desafío actual de la enseñanza. No sé si eso contribuye en esa línea, Giselle. Sí, 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 totalmente. Hablabas de él. Hay algunos compañeros que opinan, ¿no? Sí. Hay un compañero que dice las efemérides, al igual que en otros momentos, están aún en las escuelas por costumbre, dice. Y bueno, lo que me parece que lo que has trabajado es encontrar ese sentido, ¿no? También otros rescatan, me parece que es una pregunta, dice, recortar contenidos a partir del aprendizaje que queremos trabajar o abordar. Ahí no sé si tiene que ver con el recorte de la realidad social que estabas trabajando, con el recorte de contenidos, digamos. Eso, está bien esa pregunta, Jacqueline, porque, a ver, cuando hablamos de recorte, algunos dicen, bueno, hay cosas que dejo afuera, o a estos chicos les enseño menos que a otros. No estoy hablando de recorte en ese sentido. Cualquiera que haya hecho alguna tesina, algún trabajo pequeño de investigación, un trabajo final, una especialización, sabe que si uno quiere producir alguna investigación, tiene que formularse un recorte, en el sentido de, yo tengo que plantearme un problema y trabajar sobre eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que dentro de ese problema voy a profundizar y todo lo que no tenga que ver con ese problema lo tengo que dejar de lado. Porque si no hago eso que es lo que en la investigación se llama recorte, entonces voy a la deriva, voy para cualquier lado. En ese sentido hablo de recorte, no de agarrar el programa y decir, bueno, corto la mitad y la mitad le enseño y la otra mitad no. Lo que digo es el tipo de problema que me voy a formular para recortar dentro de ese contenido. Y pensemos también esto, a ver, yo quiero trabajar las guerras y tengo un montón de contenidos y digo, bueno, a ver, de todo esto que tengo para dar, ¿cuál va a ser el aspecto que voy a enfatizar? Yo puedo trabajar, por ejemplo, los aspectos organizativos de la guerra, o también puedo decir, voy a ver los efectos sociales de la guerra. Tengo que trabajar guerra de independencia, pero voy a ver quién era el soldado, de dónde salía y con qué ganas iba a la batalla, y qué efectos tenía para la vida doméstica y para su propia manutención, que el padre de familia estuviera en la guerra. Hay un montón de investigaciones recientes que dan cuenta de las transformaciones de las familias en la primera mitad del siglo XIX, cuando un montón de varones se fueron de las casas porque tenían que ir a la guerra y se quedaron las mujeres solas tratando de sostener al grupo familiar. Entonces quizás mi recorte dentro del contenido Guerra de Independencia es
voy a ver el impacto en la vida doméstica de esa guerra de independencia. Se entiende que yo tomo un contenido y profundizo en un aspecto, y en ese sentido hablo de recorte, no de cortar el programa, sino de ver dónde voy a profundizar y qué cosas no voy a profundizar. Porque lo que no querríamos hacer es suponer que estamos dando la totalidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Quizás recuerden de la escuela secundaria, pero cuando yo iba a la escuela secundaria, en primer año se veía historia antigua y medieval, y en segundo año se veía historia moderna y contemporánea. Ya los títulos suponían que uno veía toda la historia en 2 años. Pero cuando uno escarbaba un poquito decía, no, historia antigua y medieval en realidad no es mucho más que Roma, Grecia y un poco más. Historia moderna y contemporánea no es mucho más que lo que estaba pasando en Europa en ese momento. O sea que el recorte estaba escondido debajo de un título grande. Y era un recorte recontra eurocéntrico y centrado en una cierta manera de ver la historia universal. Cuando hablamos de recorte, lo que queremos es, digamos, ser honestos en que lo que estamos estableciendo es un punto de vista desde el cual vamos a analizar un contenido de enseñanza. Y profundizar en un modo de estudiar ese recorte es lo que nos queda como herramienta. Porque uno puede decir, pero si yo trabajo ese recorte no estoy viendo otros aspectos. No, seguro, pero estoy ofreciendo herramientas para poder pensar cualquier otro aspecto. Porque entonces puedo decir, si me formulo un problema, si indago de esta manera, puedo después indagar otros aspectos de la realidad social. ¿Se entiende? Lo que tenemos que salir es de la idea de totalidad, que muchas veces funciona como un obstáculo para la enseñanza en profundidad en ciencias sociales. No sé si eso responde a la pregunta, Jacqueline. Sí, perfecto. Hay una compañera, Susana Luján, que ha puesto una pregunta en el chat. No sé si quiere abrir su micrófono y decirla. Otros compañeros los invitamos a abrir su micrófono. No vemos manitos, al menos yo. Sí. Aquí sí, Edith Altamirano levantó la mano. Bueno, ahí está, Edith. Vamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero me dejó pensando, me abrió un montón la cabeza porque, a ver, a veces las autoridades de la escuela te piden que no olvidemos o que digamos mucho hincapié en las fechas de las efemérides, ¿no? Comparto plenamente lo que decís, que siempre somos repetitivas. Yo soy, digamos, estoy en el segundo ciclo de la Escuela de los Molles. Entonces lo que hago, para no ser tan repetitiva, pero no sé si está bien, por eso lo quería consultar, por ejemplo, doy como parte de historia, en este mes de agosto, ponele que insisto con que hay que hablar de San Martín y demás, entonces hablamos de San Martín, de su expedición por los Andes, también vemos, por ejemplo, pongo dentro de esta planificación quién era Condarco, para que ellos investiguen, por ejemplo, quién lo siguió a Condarco, hablamos de la región de Cuyo, para que veamos cuáles eran los espacios geográficos donde en ese momento y en esa situación cruzaba San Martín los Andes, y para integrar todas las áreas como eje transversal, hablamos, por ejemplo, trabajo las máximas de San Martín trasladadas a los valores que hoy tenemos, cómo podemos trasladar esas 10 máximas de San Martín ahora nuestros valores, y en matemática hago, digamos, trabajo medidas de longitud y demás, para velómetros y todo lo que San Martín tuvo desde que salió de la Argentina para pasar a Chile, para liberar a Chile y Perú. No sé si está bien, pero me quedé pensando que podemos averiguar por qué San Martín se fue a España a estudiar, por ejemplo. Ahora decime Edith, qué pasa con la... A ver, no quisiera hacer una supervisión puntual de cada uno, porque además no puedo ofrecérselo a cada participante, pero algunas reflexiones. Muchas de las cosas que planteas están en torno a la pregunta ¿qué tipo de guerra llevó adelante San Martín? ¿No? O sea, el trabajo de Álvarez Condarco fue hacer un testeo de los caminos, ¿no? De los Patos y Uspallata para poder cruzar al otro lado. Digamos, si hay algo que caracteriza el trabajo de San Martín en el Ejército de los Andes, es la logística. Él se preocupó mucho por indagar y ver, bueno, qué tipo de vestimenta, qué tipo de comida, qué tipo de montura, qué tipo de materiales eran necesarios para llevar adelante el cruce de los Andes, y no solo eso, sino cómo confundir al enemigo antes de cruzar, porque cualquiera cruzaba los Andes en esa época. Lo que no era fácil era cruzar con un ejército que no te estuvieran esperando y decían pelota apenas bajabas. Entonces había que confundir a Marcó del Pont, y eso lo lleva adelante con toda la acción de Manuel Rodríguez, etc. Entonces eso es muy interesante.
Lo que me cierra menos son las máximas a la hija, porque tiene que ver con algo que San Martín hace 30 años después, que no tiene que ver con la guerra, y que nos sale de adentro por ese carácter moral de la figura de San Martín, ¿no? A ver, no quiero herir sensibilidades, pero yo siempre me pregunto, ¿qué padre se anota en un papelito cómo quiere educar a su hija y lo cuelga de la heladera para no olvidarse? En general, o sea, muchos de nosotros tenemos un montón de dudas, pero no tenemos tanta duda acerca de cómo queda nuestra hija. San Martín había crecido, nació en un cuartel, creció, a los 11 años entró como cadete, vivió siempre en un cuartel y cuando tuvo una hija, le nació una nena. Si nació un varón era fácil, lo metía en un cuartel y ya sabía cómo seguir, pero como le nació una nena, no sabía muy bien cómo manejarse. Cuando la nena tenía 3 años, él se separó de Remedios de Escalada, o sea, Remedios se volvió a Buenos Aires, él se fue a liberar Perú y prometió no volver a Buenos Aires mientras Remedios estuviera viva, y solo volvió porque no quería ni verla, se separó muy mal. Y cuando volvió tuvo una disputa legal con la ex suegra, el suegro había fallecido, y se llevó a la nena, que hacía 5 años que no lo veía. Le dijeron, ese es tu papá, ¿no? Imagínense una nena que lo deja ver a los 3 años y lo vuelve a ver a los 8. Apenas llega a Europa, ¿qué hace el pobre tipo? Porque ese era un pobre padre separado que no sabía cómo educar a la nena. La mete en un internado y le iba a visitar todos los domingos. Y entre domingo y domingo escribió esas máximas y le llevó una copia a ella y otra a él. A mí me da ternura de solo pensar que era un padre totalmente desorientado, pero de ese padre que no sabía cómo educar a la nena, la escuela arma el ejemplo de padre. Digo, a ver, las máximas es, uno recorre escuelas del país y en todas las carteleras en agosto están las máximas de San Martín. Y es como un elemento absolutamente más anodino de la historia de la biografía de San Martín, ¿no? Lo central es lo que mostrás vos de la guerra, que fue el aporte que le hizo a nuestra historia, ¿no? Las máximas son una anécdota, ¿eh? Y digo, en tiempos de discusión del patriarcado, haber escrito habla poco y lo preciso es como callate gorda, pero del siglo XIX. Es un poco extemporáneo, ¿no? El habla poco y lo preciso. Que es como decía Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Como qué lindo que es cuando no abrís la boca, ¿no? Pero lo decía de modo tan elegante que suena bien. Entonces, a mí me parece que hay que poner foco y decir, a ver, ¿qué quiero trabajar en San Martín? Esto, profundizo en eso. Y no todo, las máximas dejalas, dedicate, lo otro es un recorte súper interesante. Ahora, si vos planteas, bueno, ¿por qué se fue a España? No decidió él irse a España, se fue a los 4 años, lo llevaron. La decisión que él tomó fue irse de España, pero ir para allá fue una decisión que no tomó. Y también ahí hay algunas cosas no del todo claras. No del todo claras. Pasado. Perdón, digo, no quiero cuestionar a San Martín y la imagen que cada uno tiene, pero siempre digo, esas máximas son como lo más fuerte porque tiene que ver con los aspectos morales, ¿no? Del padre. Para mí San Martín no fue un gran padre, pero eso no es un gran defecto. Tampoco fue un gran padre el Che Guevara, ni Freud, ni Marx. O sea, los grandes personajes de la historia a veces no han sido buenos padres, porque uno no puede estar a la Sierra Maestra un día y bajar a la tarde y hacer la tarea con los pibes y después volver a la Sierra Maestra. Digo, uno no puede cruzar los Andes y volver y acompañar a la nena y después seguir con lo que estaba haciendo. En general, los grandes personajes no han tenido vidas familiares muy armónicas. Pensemos también, Pobre Belgrano tampoco pudo constituir una familia que era su idea en algunos momentos. Entonces, pero hay un esfuerzo de la escuela de inventar un padre ejemplar a través de esas máximas. Bueno, perdón que me detuve en eso. Sí, bueno, la exaltación del prócer, ¿no? Que en ese momento son referentes para la inclusión de las efemérides en la escuela. Sí, sí. Pero vieron que nos sale de adentro ese mandato moral, ¿no? De que tiene que haber sido, o sea, y aparte con San Martín se dan algunas cosas curiosas en la Argentina, que es que no hay nadie que lo critique. Yo digo, cuando un personaje es exaltado desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, es que estamos ocultando al personaje, ya no sabemos quién es. Entonces hay que poder salir de esa mirada moral porque no nos sirve mucho, ¿no? Siempre en mis clases suelo hablar de próceres de otros lugares para poder entenderlo, pero no estamos como muy tarde en tiempo, pero me acuerdo en Costa Rica, una vez estuve en un congreso y
y vi en el billete de Costa Rica que había un adolescente con una antorcha. Y entonces le pregunté a 3 personas de San José quién era ese personaje, ¿no? Al taxista, a un colectivero y a la guía del museo. Y los 3 me dieron la misma historia. Me dicen, ese es Juan Santamaría, el héroe nacional de Costa Rica. Le digo, ¿por qué es el héroe nacional? Me dicen, bueno, porque acá no hubo una guerra de independencia, pero hubo un momento en el cual un pirata, William Walker, invadió Costa Rica y había que ver cómo expulsarlo. Y primero, bueno, todos los que luchaban contra él decidieron que había que quemar la fonda donde estaba William Walker. Primero se ofreció un general que apenas salió, cayó muerto por las balas. Después se ofreció un capitán que llegó hasta mitad de camino y cayó muerto por las balas. Y cuando ya no quedaban voluntarios, se ofreció Juan Santamaría, un adolescente de 15 años, que pidió que cuidaran de su madre viuda si a le pasaba algo, y corrió, y por más que las balas le pegaban, llegó a quemar la fonda donde estaba William Walker. O sea, los 3 chanchitos en versión mito patrióticos, ¿no? Primero el general, después el capitán, después el adolescente. Uno apenas sale, otro está a la mitad, otro apenas llega. Cuando uno escarba la historia de Juan Santamaría, ningún historiador refrendaría ese relato, pero 3 personas distintas lo repetían porque la escuela lo repetía de ese modo. Y era que Juan Santamaría, un adolescente abnegado que había liberado. Imagínense el poder que le da a un docente tener ese referente moral, ¿no? O sea, un docente está en el aula y dice, a ver, Gómez, usted está jorobando a su edad, Juan Santamaría estaba liberando al país. Entonces, son referentes morales que sirven como para poder generar ciertos valores en la escuela, pero es un mito patriótico, no es un personaje real, ¿no? Los historiadores discuten si existió, si hizo lo que hizo, algunos dicen que no tenía ni esa edad ni estaba en ese momento. Toda la historia de la lucha contra William Walker, los historiadores la narran de otra manera, pero cualquier egresado de la escuela de Costa Rica la narra así, ¿no? Tomo eso para ver lo que pasa con los mitos patrióticos en otros lugares, ¿no? Y también está el relato de Lisa Simpson. ¿Recuerdan cuando indagó un poco quién había sido el fundador de Springfield y descubrió que era todo mentira lo que me enseñaban? Bueno, si pueden, vuelvan a ver ese episodio, ¿no? No me detengo mucho más. Sí. Muy bien. Le damos la palabra a un compañero más, si quieren, y si no, Sí. ya vamos cerrando. Es Juan Bustos, no sé si Juan está por ahí. había puesto una pregunta, no sé si se anima, si está el compañero. No lo encuentro. Ahí está Juan. ¿Cómo? Ahí está Juan Bustos. Sí, él había dejado una pregunta en el que me parece interesante porque es en torno a este enfoque problematizador. Bueno, si querés hacerla, Gise, en nombre del compañero. Bueno, la leo en nombre de él. Él plantea el conservadurismo, el falso liberalismo como pensamiento dominante. Está tan instalado en los últimos 20 años en la escuela que es muy difícil problematizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en la escuela media. Es válido plantearse, ¿qué hará el Estado para revertirlo? Bien, a ver, estoy totalmente de acuerdo y me parece una buena pregunta, pero también me parece que, más allá de demandar que el Estado haga algo para revertirlo, tengamos en cuenta que hay posicionamientos docentes y que también nosotros tenemos que plantear cómo lo vamos a revertir desde nuestro lugar de agente del Estado en la escuela. Cuando hablamos del Estado, no es José Estado, que es otro tipo que está en un ministerio, también es el que está al frente del aula, que es agente del Estado. Y entonces hay un trabajo para hacer desde nuestra conciencia docente y de nuestro propio proyecto político-pedagógico de ver, bueno, hacia dónde se orienta nuestra enseñanza. Entonces ahí hay un trabajo para hacer, y acuerdo con el compañero que hizo la pregunta, en que hay un trabajo para discutir, bueno, ¿qué tipo de propuesta estoy llevando adelante en el aula? ¿Cuánto hay de neoliberalismo en mi propia propuesta, ¿no? que se cuela? ¿Cuánto hay de conservadurismo en mi propuesta? ¿Y qué de verdad es un contenido que es emancipador? A veces me encuentro con colegas que piensan que promover el pensamiento crítico significa que todos piensen igual que yo, que soy muy crítico. Digo, eso no es promover el pensamiento crítico, porque en primer lugar se trata de promover el pensamiento, de llevar preguntas para pensar. Y una vez que pensamos, nos podemos encontrar con estudiantes que piensen muy diferente de nosotros. Pero eso es también un indicio de que están pensando.
Y es un indicio de nuestro carácter democrático poder dialogar con estudiantes que no piensan igual que nosotros, pero porque están pensando, tienen derecho a expresar sus ideas. A mí me parece que la criticidad es la bandera emancipatoria mucho más que el contenido supuestamente progre revolucionario. Porque cambiar el adoctrinamiento conservador por un adoctrinamiento progresista no es emancipatorio. Lo emancipatorio es poder invitar a pensar. Me parece que ese es el desafío desde cada aula. Bueno, muchas gracias, Isabelino, muchas gracias. Hay como muchos comentarios en el chat de que ha sido maravillosa la charla. Le vamos a dar la palabra a nuestro secretario general, Juan, que nos quiere saludar, y a Aurorita, y cerramos. Bueno, solo saludar. Bueno, gracias Isabelino, realmente precioso. Nos pagamos estar en una ametralladora de cosas, digamos. Estás muy rápido. No es que uno esté lento, sino que realmente has sido muy generoso en la cantidad de miradas, que eso siempre es muy importante, ¿no? A mí me interpela mucho, vos partís de un principio muy claro que tenés un optimismo sobre el compañero, sobre el docente, como un actor muy activo de transformación y un estudioso permanente de la realidad. Y yo creo que también eso algún día lo vamos a tener que revisar porque no todos abrazamos con la misma convicción la escuela pública y nuestra profesión docente. Así que bueno, la mirada tuya para mí me es muy cómoda, digamos, porque adhiero a tu forma de pensar y a tu forma de pararte frente a la vida, frente a la escuela y frente a la profesión docente, que me parece que fundamentalmente acá al final, cuando hablas de la criticidad, me parece que es la clave. Nosotros tenemos que generar la posibilidad de que los chicos comprendan la realidad a partir de hacerse preguntas permanentes y los educadores tenemos que ser muy facilitadores para que esas preguntas encuentren respuestas. Pero bueno, hay toda una crisis muy grande en la etapa. Realmente el mundo está cambiando muy fuertemente y creo que también todo este bagaje de experiencias y de cuestiones que nos propones, realmente hay que reinstalarla en una escuela que ha cambiado mucho y un docente que no sé si está con las convicciones tan fuertes como las teníamos y con las certezas tan fuertes acerca de la escuela como las teníamos antes. De todas maneras, los aportes son bellísimos y bueno, invitarte nuevamente va a ser también un gran momento para podernos encontrar, posiblemente que sea en forma presencial, para que así podamos compartir ya no solamente una charla, sino también todo un día completo de trabajo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias Isabelino y muchas gracias a todos los asistentes que se han bancado una ametralladora de cosas hoy y eso es muy importante. Sí, Cookie. Sí, pero muy breve, gracias compañeras, compañeros por estar participando, no solamente los compañeros del curso, sino muchísimos compañeros que se han dado a través de la invitación, que nos parece importante compartirla y no desperdiciar esta oportunidad de pensar colectivamente. Gracias Isabelino, sí, nos dejaste muchísimas cosas, en el qué, en el cómo, en el para qué. La idea es que nosotros podamos seguir profundizando esto dentro del curso, dentro del programa nuestro que llevamos adelante con los compañeros y las compañeras rurales. Y sí, nada está dado, nada está cerrado, se nos abren muchísimas preguntas, pero de eso se trata, de no tener certeza solamente. Pero sí sabemos que tenemos un compromiso militante con la escuela pública, con la escuela rural, con nuestras alumnas y nuestros alumnos, que somos garantes del derecho a la educación y por lo tanto tenemos que poner a disposición de ellos estos contenidos, estas nuevas formas de transmisión, bien tener muy claro para qué lo hacemos. Así que riquísimo y muy profundo lo que nos has dejado Isabelino y que hemos compartido todos. Y la idea es que también los compañeros puedan hacer sus aportes, porque hacen cosas preciosas cada uno de ellos en las escuelas, y como contaba la compañera, que también con esa humildad de preguntar, ¿está bien lo que hago? Eso es lo lindo de este espacio compartido. Así que bueno, gracias a todas, gracias a todos. Isabelino también, vamos a tratar de podernos encontrar en lo presencial para poder disfrutar y verdaderamente intercambiar mucho más profundamente estos espacios tan lindos.
Así que qué bueno, gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, hace una pandemia que no voy por Córdoba, así que... ¿Viste? Gracias por todo. Vamos a tener que invitarte a alguno de nuestros encuentros presenciales que ya a partir de noviembre estamos organizando. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Isabelino, por este encuentro. A todos los compañeros les deseamos buenas noches y que se queden ahí pensando. Buenas noches.